Buenas tardes a todos. Es una alegría estar de nuevo en esta escuela que fue mi alma mater, como se dice, porque estuve pues 30 años más o menos aquí. Después estuve en algunas otras ciudades y después me fui a Portugal. Y es una alegría volver a estar aquí. Bien, el tema de hoy es un tema que tiene muchos hilos, porque Hildegard von Bingen es una mujer polifacética y es una de los cometas que pasaron a través del siglo XII. Y yo he elegido algunas ideas, algunas imágenes para hacer comentario. No podemos extendernos ni muchísimo menos en toda su obra. Tengo aquí listadas las obras para simplemente comentarla brevemente, porque quería escoger sobre todo algunas imágenes del primer libro que ella escribió, que y ella consideraba que era el más importante, era realmente el inspirado, que es el Esquivias, que es Esquito Vías, o sea, coñese os camiños domini, Esquito Vías domini, coñese as sendas de... hostia, no portugués. Conoce, bueno, un medio portugués, porque en Portugal dice que no hablo portugués. Conoce los caminos del Señor. Pero antes vamos a entrar un poco en la época. Piensen que la Iglesia está haciendo un esfuerzo enorme para volver a estructurarse, para volver a ser realmente una guía de almas, y que a nivel de lo que luego será Europa, y son tiempos muy turbulentos. O sea, en cierto modo, el Camino de Santiago despertó Europa. Fue el primer ligero despertar de Europa, porque la gente salió de sus terruños, de sus aldeas, con la idea de que podía purificarse y podía, pues, los pecados que tenía, pues, haciendo el Camino de Santiago, bien, sea como fuere, la gente salía de su lugar, encontraba otras formas de pensar, otras formas de hablar, otros conocimientos, otras costumbres. Después es la reforma de Cluny, que en cierto modo la Iglesia intenta rehacerse otra vez. Y sin embargo se generan muchas corrientes, entre ellas la de los cátaros, que nosotros la estudiamos como una corriente mística muy importante, muy valiosa, y que incluso los llamados perfectos, que eran los que fueron después asesinados en Montsegur, pues realmente llevaban, pues, a las almas hacia el bien, ¿no? Siguiendo una corriente mística que no quería saber nada de estructuras organizativas prácticamente. Pero en medio de eso aparecen personajes curiosos. Aparece San Bernardo de Claraval, el de la boca de oro, así le llamaban, el de la palabra de miel, porque la boca de oro ya era un epíteto que ya estaba asignado a San Juan Crisóstomo, que significa eso, boca de oro. El melífluo le llamaban a San Bernardo. San Bernardo era el poder de la cristiandad. O sea, él nombraba papas, sus discípulos eran papas. Le pedían una orden de jóvenes fundada recién, muy extraña, los 9 pobres de Dios, primero se llamaban los pobres de Dios, y le dicen: escríbenos una carta propagandística, lo diríamos así ahora, que queremos ser más, nos tienes que hacer conocer. Escribe un texto, Elogio Militia Christi, y eso causa furor en toda Europa. Todos quieren ser templarios. O sea, que era un personaje curioso. Elige una orden que ya existía pero que no tenía ninguna importancia, era algo que vegetaba ahí, la orden cisterciense, y se va con su familia y de repente la convierte en la orden religiosa más importante y de más expansión de todas las que había, solo las religiosas, luego estaba la del Temple. Bien, es por ahí. Después están el nacimiento de la filosofía. La filosofía comienza a hacer aparición por las escuelas catedralicias, incluso por los maestros llamados maestros libres, y no se deben a la Iglesia, evidentemente no la contradicen, generalmente no llegaban a eso, pero tienen libre acceso, usan textos que quizás ella no aprobaría, usan mucho la filosofía árabe, textos árabes, como diría yo, Roger Bacon. No se puede hacer filosofía sin saber la lengua árabe. En el siglo XII no se puede. En aquella época los árabes eran quien tenía todos los textos filosóficos realmente profundos. Y de todo, no solo de ciencia también, no solo de filosofía profunda. Y aparecen personajes como el famoso Abelardo, o sea, que era
famoso por los amores de Abelardo y Eloísa, porque le castraron al pobre, un gran personaje medieval que era el gran filósofo de la época. No había nadie que se atreviera a combatir con él. O sea, él tenía un sistema de categorías, tenía una dialéctica impecable. No se le podía decir la Iglesia o esto afirma, nosotros afirmamos esto, porque se conocía tan perfectamente todos los textos, incluso bíblicos, que decía sí, pero en tal autor también de la Biblia dice lo contrario. O sea, era capaz de jugar con sistemas dialécticos y, en cierto modo, desafió a toda la cristiandad para decir el camino filosófico ofrece mejores vías que el religioso, que no deja de ser religión. La persona no tiene libre pensamiento. Y se convoca una especie como de certamen dialéctico. Quien quiera enfrentarse a él, en aquella época había gente que estaban los dominicos, que estaban comenzando a aparecer por escena, los agustinianos, tenían campeones de dialéctica. En aquella época la dialéctica era muy importante, muy, muy importante. Salir vencedor de un debate dialéctico significaba que la gente, o sea, toda la gente más o menos que no estaban en las clases inferiores de la población, o sea, los que tenían un poco de movilidad social, los hijos de nobles sobre todo, e incluso los miembros de la Iglesia, se fuesen hacia un lado o hacia otro. O sea, eso provocaba auténticas mareas en los debates dialécticos. Y convoca a un certamen. Y San Bernardo, que no quería participar, pero le dice, mira, tienes que ir, porque ¿quién va a vencer? Que yo no quiero participar en debates dialécticos. Él no era de dialéctica, él era de contemplación y visión y discurso. De los mejores oradores, de los mejores de la Iglesia del tiempo y de todos los tiempos, pero no entraba en debates dialécticos. Y sin embargo su oratoria era terrible, terrible. Nadie comprende cómo era capaz de, predicando a los nobles alemanes para que se fueran a las cruzadas, en una lengua que los alemanes no entendían, ¿qué haría? Que entraban en un estado de exaltación y se iban a las cruzadas. Y dejaban a la mujer, a los hijos, al castillo, a las propiedades, y se iban a combatir. No sabían exactamente por qué, porque no lo habían entendido. A un lugar que no sabían tampoco dónde estaba. O sea, el poder de la palabra de Bernardo de Claraval era algo increíble. Y bueno, pues también la filosofía de Abelardo era como un bisturí. Llegan, se presentan los dos en el certamen y le mira San Bernardo a Abelardo y el otro se queda sin palabras. No fue necesario debate. No, le salían argumentos sin alas, sin capacidad, y luego él se quejó en una carta. Es que me hipnotizó. Con otras palabras lo diríamos ahora, o sea, me persuadió, no sabía, me miraba y no era capaz de hablar. Bueno, ahí se veía la diferencia entre la voluntad y la mística también, no era solo voluntad, y la razón, que no tenía el poderío que tenía este personaje. Vean cómo es el panorama. El panorama es que Europa tiene que despertar. Y quizás es necesario que la Iglesia realmente sea pastora de almas, porque en Europa, ¿quién podía ser pastor de almas? No había otra opción. Y más allá de que podamos hablar a favor o en contra, o de que si los cristianos provocaron la caída del Imperio Romano o simplemente se aprovecharon de su caída porque era una ola sucesiva con su propia forma de ver las cosas, pero la realidad es que Europa necesitaba una estructura religiosa que saliera fuera del caos que había en el siglo IX y hasta 8, 9, 10, y que permitiera incluso una base política para unificar, porque la Iglesia servía también en aquella época, los papas servían como de poder judiciario extra naciones, o sea, lo que ahora sería la Unión de Naciones, o sea, la Organización de Naciones Unidas. O sea, cuando había problemas entre países, el único que podía dirimir los conflictos era la Iglesia Católica. Claro, luego ellos aprovechaban eso para obtener sus propias prerrogativas y tener su propio poder. Y a veces se hacían cosas muy feas, ¿no? Pues esas cosas feas, sumadas, provocó, bueno, finalmente, después de varios siglos, el protestantismo, por ejemplo. Incluso en aquella época se presenta un poder imperial, que es Federico Barbarroja, que se presenta en escena y que dice la Iglesia poder espiritual y el emperador poder material. Y ahí entra en conflicto
Y ahí se produce el primer conflicto de los papas, 3 antipapas que aparecen en escena. Y bueno, es un lugar, es un escenario histórico complejo, realmente complejo. Aquí se desarrolla la vida de ella. Ella era de familia noble, fue la 10ª hija, y estaba la costumbre que la 10ª hija se ofrecía en diezmo espiritual a la Iglesia. Y con 8 años entró bajo la educación de Yuta, que era una hija, era de familia muy noble, era hija de marquesa, creo recordar, y que la educó primero en su castillo, que lo organizó como si fuese un monasterio, y luego se fueron al monasterio a que comenzaron, ¿no? Wommenberg, creo que se llama así. Y entonces, bueno, esta mujer era casi una santa, pero se dedicaba mucho al ascetismo, esta tal Yuta, y desde luego ve en esta joven que es algo especial, y era especial. O sea, con 3 años dice que tuvo la primera visión de una luz divina que no la dejó de acompañar nunca, y que la enseñaba, la llevaba a ver cosas. Así es el mundo, así es el cosmos, así es el alma, esa es la senda de las almas, todo el conocimiento. Nosotros ahora, hoy en clase, que teníamos el grupo más antiguo de Nueva Acrópolis aquí en España, y no solo, unas clases de estética metafísica, y estaba hablando precisamente de Amonio Sacas, que era el teodidactos, se le llama así en la antigüedad, y le he enseñado por los dioses, y realmente, o por Dios. Realmente Hildegard era igual, era una mujer enseñada por los dioses o Dios. Hubo personas que fueron enseñadas, y desde los 3 años, que fueron enseñados, la historia de Santo Tomás de Aquino, que se pasa toda la vida estudiando, y enseñando, y estudiando, y enseñando, y estudiando, y enseñando, y orando, y rehuyendo todo tipo de mancha, de ningún tipo, y en los últimos años, no sé si conoces la historia, es una pequeña digresión, pero es muy simpática la historia. En los últimos años de vida de Santo Tomás estaba con una cara muy triste, y su discípulo le pregunta: ¿pero qué te pasa? Y dice: no te lo puedo contar. Sí, caminando, y yendo, haciendo las misiones que hacían, y de repente le dice: mira, si es que te tenemos que ayudar, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Dice: no puedo decir nada. Y el caso es que luego iban a la iglesia y lo veían antes de amanecer levitando. Piensa que Santo Tomás de Aquino fue canonizado en cuestión de años, nada más morir, levitando en oración durante horas delante de una imagen sagrada. Y ya el discípulo amado le pregunta: por favor, maestro, diga que podemos, que parece que te vas a morir. Pues se murió muy poco tiempo después, de hecho. Dice: vale, te lo voy a contar, pero con la condición de que no lo cuentes hasta que no pasen 3 o 4 meses después de mi muerte. Sí. Bueno, la cuestión era que en esas visiones que tenía cuando entraba en éxtasis y levitaba, dice que los ángeles comenzaron a enseñarle todo. El origen de las almas, cómo nació el cosmos, todo. Y él decía: no tiene nada que ver con lo que he enseñado durante toda mi vida. Nada. Claro, no me extraña que estuviera como estaba amargado el pobre. Pero claro, también es verdad que si no tenemos ángeles que nos enseñen, pues lo que dicen sabios, aunque sea la sombra de la sombra, pues siempre se puede rascar algo, ¿no? Como dicen, de los festines de los dioses, las migajas que caen nos pueden servir para alimentar nuestras almas. Pues esto fue al final de la vida de Santo Tomás. Imaginen una niña con 3 años que comienza un proceso de aprendizaje de esa manera. Eso lo cuenta ella misma, ¿eh? No es algo que viniera después. Y ella lo mantenía en total secreto, hasta que murió la abadesa de Bonibodenberg, y ella, pues de forma unánime, las monjas la eligieron a ella como abadesa, y muy poco tiempo después cayó enferma. ¿Y por qué estás enferma? Bueno, estaba enferma porque ella no quería revelar lo que las visiones le estaban diciendo que ahora era el momento de revelarlo. Por lo menos algunas de las visiones, aunque sea una milésima parte. Aquello que las propias visiones decían que debía ser revelado. Y ella decía que ni hablar.
no, yo no quiero ser quemada por bruja, porque en aquella época hablar de visiones divinas y de lo que salía fuera aunque fueras abadesa, era como decir que eras, en fin, te montaban rápidamente una reunión inquisitorial y ahí estabas quemada a las 3 semanas. Y le decía a la voz divina, le decía que no lo iba a hacer. Y la voz divina, es que debes hacerlo. Y ahí habría unos diálogos, en esos diálogos su alma entraría en una sobretensión y pues se enfermó y se dio cuenta de que no podía ir en contra de esa luz divina que le había enseñado durante toda su vida y que era además tan bondadosa y tan amable y cómo la había de desobedecer. Pero ella empezó desobedeciendo, en el sentido de que tenía libertad, pero finalmente lo pensó y empezó a escribir Esquivias, los primeros textos de Esquivias, que es este libro, que es un libro duro, no es un libro de fácil lectura, es un libro... Es duro, además te provoca conflictos, a veces internos incluso. Y, comenzó a publicar, y eso fue, la gente se comenzó a enterar de lo que estaba escribiendo, comenzó a leerlo, y ella le pidió permiso, le dijo a San Bernardo de Claraval, un poco, le contó la historia de su vida, y de cómo ella que ella era una ignorante, que sabía muy poco, que no era nadie, pero que tenía visiones y explicaba, y tengo las visiones sin cerrar los ojos, sin estar dormida, o sea, estoy con pleno uso de mis sentidos y al mismo tiempo oigo, veo, siento. Y rápidamente San Bernardo escribió 3 líneas como diciendo, esto es una gracia divina y por lo tanto debe ser desarrollado. Bastó eso para que ella fuera con ese aval bancario, el aval de San Bernardo por toda Europa. Y no era así, pero más o menos, en realidad era así, soy intocable. O sea, con ese aval ella era intocable. Y encima estaba el Papa Eugenio III, y Eugenio III dijo que eso debía ser, que esa obra era importantísima, que era divina, y que aún así le iban a hacer un análisis, habría de todo, habría voces disidentes, y le hicieron un análisis, como se hacía en la época, de muchas preguntas, y cómo son las visiones, y qué te dicen, y que... Lo mismo que le hicieron a Juana de Arco cuando entró en contacto con el rey francés al principio, ¿no? Y la aprobaron. Porque había buena voluntad y era evidente que eso no era nada... Era algo que estaba por encima de nuestra inteligencia, pero no era infernal. No. Y ahí comienza a escribir la obra y se comienza a desarrollar y sale, pues... Lo comienza a escribir con 40 y tantos años. O sea y para eso usa a un secretario que le acompañó gran parte de su vida, un tal Volmar, que aparece, vamos a ver luego la imagen, donde está él. Entraba en el recinto, ella escribía en cera, y eso que escribía en cera, el secretario, que era monje benedictino, pues iba transcribiendo, iba mejorando, dice ella, su latín, y bueno, pues así salió esta obra. Además tenía una tal Richardis, que aparece, no sé si alguien vio la película de La Visión. La película de La Visión es maravillosa, sublime, una película divina. Muy, muy bien hecha, tiene algunas licencias, lógico, pero muy respetuosa con la historia, con el personaje y muy bien tratado. Esta Richardis era hija de una noble muy importante, no sé si era duquesa, y era hermana de un obispo, incluso. Y comenzó a aprender con ella, era su discípula querida, había un amor de almas, un amor caritatis, caritatis, no me acuerdo la palabra en latín, caritatis de almas, un amor de almas divino, y al mismo tiempo ella actuaba de secretaria, y en la redacción del libro estuvieron los 3, tanto Volmar como Richardis, como ella. La vida de esta tal Richardis fue muy triste porque la madre, porque eran de familias muy poderosas en aquella época, el ser abad o abadesa o incluso obispo, todo, eran prerrogativas muchas veces que se hacían por política y se siguieron haciendo durante siglos y siglos. Entonces la madre decía, pero si es que tú ya aprendiste todo con ella y ya es el momento de que tú dirijas una abadía, que seas un convento femenino. Y la convenció.
o sea, la voz del mundo. Y le decía Hildegard que ella no estaba preparada, que aún no había terminado su aprendizaje, que tenía que seguir con ella. Y ella pues entró en crisis porque quería, la familia le hacía mucha presión, ella misma, el sentido de honras, de tener un lugar en el mundo, de pues eso, ser abad, ¿no? Ser el poder, ¿no? Y finalmente abandonó con toda su tristeza de Hildegard. Hay textos bellísimos escritos por ella del dolor que le causó y el mal fin que iba, que ese no era su camino, por lo tanto no era su camino y no era su camino. 2 años después murió, jovencita, muy jovencita. Bien, en medio de todas estas vicisitudes, ella termina de escribir esta obra y comienza a escribir otras obras, en cuanto que seguía de abadesa. Desarrolla una forma muy especial, porque incluso elabora cantos de un nivel musical, polifonías, bueno, todo tipo de obras musicales que son revolucionarias, porque aunque ya existía el canto gregoriano, las formas que ella usa eran completamente novedosas. Y es lógico que fueran también revolucionarias porque ella decía que es que ella oía los cantos. Ella estaba convirtiendo en músicas la música, ella lo dice, la música de las esferas. O sea, la música del cielo, la música de los astros, la música de los coros angélicos. Los coros angélicos son muy semejantes a las musas, en el sentido de que también las musas fueron asociadas en la Grecia antigua a las órbitas de los planetas y a la música que hacen los planetas cuando el alma es capaz de oírlo, ¿no? Eso ya los pitagóricos hablaban de eso. Ella lo oía, más dice que lo oía. Ella tenía poderes desde niña, tenía una visión interior desarrolladísima, no solo astral, sino interior. De niña, con 4 o 5 años, le decía a la madre, no, menos, con 2 o 3 años, le decía a la madre, mira el ternerito que tiene la vaca dentro. O sea, ella lo estaba viendo dentro de la vaca. Y después esa visión tan penetrante, tan aguda, a ir al sentido de las cosas más profundo, le hizo elaborar documentos valiosísimos de botánica, de mineralogía, porque tenía una capacidad de ver, incluso de biología, de ser capaz de enumerar todas las características y describir todos los peces que había en el estanque con todo tipo de detalles. Era una científica al mismo tiempo. Era científica, mística, poetisa, autora musical, profetisa, personaje filósofa. Y ahí comienza a escribir otra serie de libros que comienzan a tener una gran importancia. Que no quiero errar los nombres. El Liber Vitae Meritorum, donde hace una analogía entre el alma del mundo, representada por una especie de Cristo cósmico. Más que Cristo es Dios como un hombre cósmico, y los diferentes órganos que tiene y las diferentes partes, y cómo las virtudes y los defectos son o la recta acción de esos órganos o el mal funcionamiento de esos órganos en el ser humano. O sea, el ser humano es un eco o es una imagen en el espejo de ese hombre cósmico, y las virtudes y los defectos son las potencias naturales del alma, como si fuera, pues eso, un ser divino, que lo es, y por otro lado las sombras que se producen y por el caos, por el abuso de la materia, por el desconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces hace un estudio de toda una serie de virtudes y de los defectos y luego de las consecuencias de esos defectos. Luego tiene otra analogía entre el alma del mundo, como un hombre cósmico, y todos los poderes divinos que operan en el alma del mundo, y ahora el cuerpo humano. Antes era el alma humana, ahora es el cuerpo. Se llama Liber Divinorum Operum. Luego escribió otra obra misteriosísima, que uno de los hermanos Grimm, que era un lingüista, e incluso escribió uno de los primeros diccionarios etimológicos de la lengua alemana, se estudió con mucho afán este libro, que es un libro, creó una lengua, la llama la lengua ignota. Una lengua con signos propios, con palabras con significados propios, con una sintaxis propia, una morfología propia. Vean que son muy difíciles, crear una lengua. Que se lo digan a Tolkien, ¿no? Cuando creó la lengua de los elfos, y él era un experto en lingüística, por eso fue capaz. Es muy difícil. Y nadie sabe exactamente cuál es el sentido de esta obra. Porque
Unos dicen que era una lengua mágica, una especie de lengua mágica ceremonial. Otros dicen que era una especie como de lengua secreta para que todos los que estaban en el convento pudieran decirse lo que quisieran sin que nadie fuera capaz de saber lo que era. Otros dicen incluso que era un juego. Yo no creo que fuera un juego. No creo que esta mujer jugara mucho en ese sentido. Tenía el tiempo de su vida muy ajustado a todo lo que tenía que hacer. Y ahí está. Un misterio. Luego ella estudió también las propiedades de los simples, incluso ayudándose de clásicos, porque no era solo lo que las revelaciones le decían, es que ella era, aunque ella se declaraba siempre ignorante en la lengua alemana, ignorante en la lengua latina, que ella que ha leído tampoco, pero de poco nada, porque se ve que muchísimos de sus textos, especialmente de estos, tienen que ver con Hipócrates, con Galeno, luego tienen textos filosóficos donde hay paralelos continuos con Cicerón, con Séneca, con incluso El Pastor de Hermas, una obra también importante cristiana del siglo II después de Cristo, y muchísimas otras obras. Pero es un libro de medicina, Liber Simplicis Medicina o Física, que es un estudio de propiedades de plantas, de metales, de todo. Y de hecho, el monasterio... El primero, el de Disibodenberg, que era un monasterio mixto. De hecho, era un monasterio benedictino masculino, pero consiguieron que era un ala femenina. Y pues había procesiones de gente para ser curado por ella. Ella y a sus discípulas que las enseñó a curar, pero curaciones de todo tipo. Curaciones, en sus libros aparecen curaciones psicológicas, curaciones físicas, curaciones de todo tipo de enfermedades, usando las propiedades de las piedras, las propiedades de las plantas, de los metales y de todo tipo de sustancias. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando describe la lavanda, que se dice, y eso pues, nosotros un poco lo hemos recibido en tradición, que la lavanda es muy poderoso para alejar influencias, vibraciones oscuras o fuerzas oscuras, y que por eso antes de una ceremonia pues muchas veces se usaba el poder hacer una pequeña ablución en agua de lavanda o poner lavanda en los diferentes sitios. Ella lo dice claramente, dice la lavanda es una planta que es al mismo tiempo seca y tal, y tal, y tal, y al final de todo dice, es la mejor planta para alejar influencias malignas, o sea, para alejarla fuera. Luego escribió otro poema que es filosófico médico, que es sobre causa et cure, y luego le pidieron que si podía escribir un texto sobre la regla de San Benito. Ella era benedictina, lo hizo, sobre la vida de Isidobo, que también lo hizo, que habían venido creo que era de Irlanda, no, San Ruperto vino de Irlanda, y de otra vida de San Ruperto, porque en un momento determinado comenzó a tener visiones de que tenían que irse del monasterio masculino, además había problemas, además el abad de ese monasterio miraba mucho el dinero, la codicia, y como llegaba tantísima gente por la fama de Hildegard, y piensen que la llegada de la gente, las monjas tenían que llegar con dote. O sea, igual que si tú te casas, las mujeres se casaban con un hombre, tenían que llevar dote, de la misma manera quien se casaba con Dios también tenía que llevar dote. Y las dotes eran importantes, y especialmente si las familias eran pudientes, y si eran de nobles más, ¿no? Entonces, había un caudal económico que entraba por las puertas y estaba el abad, parece ser que estaba muy satisfecho, y ella dijo que se iba y ni hablar, la gallina de los huevos de oro no se va del monasterio, y le prohibió irse. Y dice, mira, que Dios me ha dicho, que las visiones me han dicho que no te vas. Y ella obedecía porque era una monja y tenía que obedecer al abad superior. Pero por otro lado, su cuerpo quedó inmóvil, sin capacidad de movimiento. Estuvo casi varios años inmóvil. Hasta que, claro, inmóvil, no pudiendo hacer nada, ni siquiera curar. Quizá incluso la fama fue menguando. Y le dijo, vete. Y se fueron a un lugar que no fuera cómodo, que no hubiera agua casi, o sea, que las pasaran canutas, con perdón de la expresión, y que encima tenían que construirlo ellos. Había unas ruinas. Se fueron al antiguo monasterio de San Ruperto. Muchas de las monjas que eran de las familias más nobles, porque era un convento de mucha clase, cuando tuvieron que trabajar con las manos, cargando bultos, haciendo la pasta, llevando las piedras, durmiendo en una pequeña tienda de campaña durante más de un año, hay una rebelión a bordo, y las que no eran realmente discípulas suyas se fueron. Y ella se quedó con sus discípulas. Sirvió de filtro purificatorio.
Después escribió para ser teatralizados toda una serie de músicas, que fue, y sobre todo una especie como de teatro, musical mistérico en el sentido de que lo que después significó teatro mistérico en la Edad Media, o teatro litúrgico, que eran representaciones de virtudes, de defectos, pero fue de las primeras, creo que hizo un teatro litúrgico respecto a conversaciones de virtudes, de defectos, para la educación de sus monjas. Junto a este Ordum Virtutum, que tenía el orden de las virtudes, que tenía, estaba en música, hizo al mismo tiempo 78 obras musicales. Hace unos más o menos 50, 60 años se comenzó a poner otra vez este personaje que era conocido en Alemania, muy conocido, tan conocido que era considerada una santa, está en el martirologio y es considerada una santa desde hace más de 5 siglos, cuando no había sido canonizada, que esta es una idea, o sea, ella era Santa Hildegard, y si la Iglesia decía que lo era o no lo era problema de la Iglesia. O sea, ella fue canonizada en el año 2011, y pocos años después fue considerada doctora de la Iglesia, con Santa Teresa de Jesús, con Santa Catalina de Siena, y ellas son, no sé si hay alguna más, son las 3 más importantes, para que vean la categoría. Pero en aquella época no era, o sea, hasta Benedicto no fue ella considerada, claro, un papa alemán, la reivindicó. Su proceso de canonización fue interrumpido varias veces, se intentó canonizarla, nada más morir ella, pero el proceso comenzó y no siguió, quizás por la política, porque ella se escribía con San Bernardo de Claraval, las cartas de ella, yo he leído muy pocas, pero vamos, por lo que se dice y por lo poco que he leído, son increíbles. Las cartas a los diferentes personajes históricos que había, le escribía pues, bueno, al Papa, a San Bernardo, escribía a nobles, lo que ella pensaba que era cierto, o sobre todo si en sus visiones divinas se lo decía, ella lo escribía. Y a veces con un poderío que daba miedo. Hay una carta al emperador Barbarroja donde le dice: deja de actuar de esa manera y si continúas, mi espada te traspasará. La espada, quien está hablando en la carta es Dios, no es ella. O sea, si te manifiestas contrario a mi obra, la espada de mi justicia te atravesará y no tendrás ninguna... Claro, me imagino que el emperador Barbarroja, que estaba en pelea con la Iglesia, esta mujer, pero le respetaba mucho, porque él hizo ahora lo llamaremos decreto, una especie como de... un decreto, no recuerdo el nombre de la época, que protegía a perpetuidad el monasterio de Ruppertberg. Y después ella se le puso en contra porque ella decía lo que tenía que decir. Lo imaginen, y se puso en lucha cuando creó los 3 antipapas que creó. Hubo tensión y bueno, los reyes de aquella época eran reyes. O sea, si había dado una orden de protección a perpetuidad, era real. O sea, aunque él fuera enemigo declarado ya mortal de ella, no podía retirar esa orden. Y bueno, esto es un poco de su vida. Al final se hizo un monasterio cercano, un monasterio de Ebingen, donde ella enseñaba, no sé si era 1 o 2 días por semana, y yo viajaba allí, no estaba lejos. Y luego, curiosamente, el monasterio de los 2 anteriores fueron destruidos completamente por las diferentes guerras, y sin embargo este se mantuvo y es el que tiene toda la obra. Toda la obra de ella está en este monasterio que permaneció intacto desde la época de ella. Al final de su vida comenzó a hacer, poco antes del final de su vida, unos 65 años, porque ella vivió 80 años, más o menos, comenzó a hacer viajes de prédica contra la herejía cátara. Y más viajes de prédica contra la herejía cátara, más que se hizo, muchos centenares de kilómetros, y daba discursos en las plazas de los pueblos, en las iglesias, en todas partes, y lo iba dando por todo un recorrido. Son los viajes de enseñanza de ella, no en una doctrina, sino era para apartar la gente de esa herejía. Al final de su vida tuvo una situación muy desgraciada, casi un año antes de su muerte, y es que enterraron a un conde que había sido excomulgado. Y ella dijo que se enterraba en el monasterio.
y otro monasterio cercano que pues reclamó y que como había hecho eso, que estaba desobedeciendo, y ya decía que no lo iban a retirar de ahí, que sus visiones divinas le habían dicho que lo enterrase ahí y que no lo iba a hacer. Y entonces, como los otros estaban jerárquicamente superiores, pues le lanzaron un interdicto, que eran los hechizos de la época de la Iglesia, eran los interdictos, te excomulgaban, te interdictaban. Un entredicho, aún ha quedado la palabra, está en entredicho, cuando algo queda en entredicho, o sea, está interdictado, se le ha puesto una penalización. En este caso, la penalización fue que no podía hacer sonar las campanas para los diferentes momentos litúrgicos y que no podían cantar. Y eso para ella fue durísimo, porque dentro de la formación del alma de las monjas, todo el proceso de cantos, teatralizaciones litúrgicas con cantos, todo eso era importantísimo. Y bueno, finalmente consiguió que se revocara esa interdicción y murió muy poco después. Eso es un poco sobre la vida. Vamos entonces con el Esquivias. Vamos a entrar. Bueno, estos son platos fuertes, ¿eh? Vamos con un poco de plato fuerte. Antes, a mí esto me provoca conflictos internos, porque las lecturas que no te provocan conflictos internos no son mejores que las que te provocan conflictos internos, porque tú creces más con las que te provocan conflictos internos, aunque las otras te alimenten más, eso también es verdad. El conflicto interno es que ella parece, o sea, juega con toda la doctrina eclesiástica al pie de la letra casi, y la lanza con un poder mental enorme, y quizás exista, y debe existir, entre líneas, simbología detrás, para los que estén muy advertidos, pero en general es religioso. O sea, esto es religioso, no es filosófico. Entonces, alguien es filosófico en el sentido de cuando describe cómo es una virtud, eso es filosófico y hace... Pero si no lo lees con un cierto tono filosófico, es doctrinadura cristiana. No lo digo para mal ni para bien, digo, es religión, esto es religión. Y sin embargo, es claro, para mí es claro que ella era un personaje que bebía sabiduría divina y que tenía que saber mucho más de lo que está aquí, incluso saber que una religión, estoy seguro que ella lo sabía, que una religión es un lenguaje que se usa para ir hacia lo divino. O sea, lo divino se expresa a través de muchos lenguajes. Claro, en aquella época no vamos a hacer religiones comparadas. Pues en aquella época no había religiones comparadas. Nadie sabía nada de religión hindú, de religión budista, de religión taoísta, confucianista. Eso no existía. Incluso la religión islámica, el Islam eran los enemigos. Y si se estudiaba la religión islámica era para poder después combatirla mejor. Ni siquiera eso, porque no había combate dialéctico, era un combate directo. Vosotros sois los infieles y los infieles decían, o sea, los islámicos decían, vosotros sois los bárbaros, los incultos, las bestias, los trinitarios, eran llamados los trinitarios, porque la Iglesia católica era la Trinidad, y el Islam era no hay Dios más que Alá, y Mahoma es su profeta. Entonces, a mí me provoca conflicto que alguien tan sabio, tan poderoso, tan divino, tan celestial, porque lo es, parece que está poseída por el fuego divino realmente, y que dice cosas, por veces que cuando somos capaces de entrar la llave, son muy, muy esotéricas. Sin embargo, o sea, para mí lo que está diciendo sería válido si los pastores de almas de la Iglesia fueran lo que nosotros llamamos iniciados. Ahí tiene todo sentido. O sea, todo lo que ella dice, si en vez de decir la Iglesia Católica dijera las escuelas de misterios, para mí sería perfecto. Pero no, es la Iglesia Católica. Y entonces, ese dejar lo religioso, lo filosófico, entrar de forma tan contundente en lo religioso, con los castigos post-mortem, pues eso es de pesadilla, vamos, leer esto y tener pesadillas, a no ser que uno sea más puro que Adán antes de pecar. Ella además la forma de mística debía ser de la época. Pensar que es una religión, no es filosofía, es religión. La filosofía va más allá de las épocas, pero la religión no. Entonces, en la religión tú entiendes la mística de esa manera, en ese momento, con esa energía psicológica o espiritual o mística que en aquella época era
lo normal, o lo que era. Y ella trabajó con eso, indudablemente. Ella era un brazo de hierro de la Iglesia, totalmente. Y de hecho, entre ellas, San Bernardo de Claraval, bueno, luego los templarios eran un mundo aparte, en cierto modo empujaron y comenzó lo que podemos llamar el Renacimiento, porque hay muchos historiadores que dicen que el Renacimiento comienza en el siglo XII, no comienza en el siglo XVI. Y de hecho, es así. Solamente que la obra templaria fracasó, después vino la peste negra y se retrocedió un siglo y medio, 2 siglos y otra vez casi como volver a empezar. Vamos con algunas enseñanzas tal y como yo las entiendo. Algunas son muy claras. Escribí hace años un artículo que se llamaba Hildegard von Bingen y el aborto, de forma muy clara, porque ella dice de forma terminantemente clara que el alma entra en el cuerpo, no en la concepción. O sea, en ese sentido ahí, pero claro, están en líneas, ¿no? Como el proceso de encarnación del alma y desencarnación. Está clarísimo todo el proceso de encarnación y de desencarnación del alma. Y sin embargo, luego ella, al final de toda esta serie de visiones que es el Esquivias, aparece pues eso, la muerte, la disolución, la destrucción de prácticamente todo el planeta, y el proceso de muerte de la gente no coincide con lo que ella narra en esta otra visión. O sea, hay que jugar, si se quiere investigar como filósofo, hay que ir buscando no las contradicciones, sino ¿por qué dijo esto? O mejor, ¿qué es lo que quiere decir? Pero vamos con esta imagen. La imagen es impresionante. Vamos a ponerla. Es realmente conmovedora. Si no se tiene instrucción un poco esotérica o un poco de la doctrina que, no sé, por ejemplo, si vamos en Nueva Acrópolis, es muy difícil saber qué está sucediendo ahí. Y ella tampoco lo aclara, ¿eh? O sea, si tú no tienes esa instrucción, no sabes cuándo ella dice, qué dice, por qué lo dice, te pasa completamente desapercibido en medio de una vorágine de ideas, de enseñanza, Pero la idea es muy clara. Es el proceso de encarnación del alma. ¿Se ve? Y justo lo que sucede después de que el alma ya nace. Entonces, a la izquierda, lo que se ve es un rombo, no es un cuadrado, es un rombo. Pero bueno, rombo y cuadrado en la Edad Media pueden llegar a ser equivalentes. De hecho, ella llama a este cuadrado la ciencia de Dios. Es la ciencia de Dios. En filosofía esotérica se enseña que es la imagen del alma inmortal. O sea, la imagen del alma inmortal en las doctrinas esotéricas, por lo menos de ciertas escuelas, se figura como un rombo. Es un rombo. Y de hecho, se mantuvo luego, por ejemplo, en el arte bizantino. En el arte bizantino, Cristo nos lleva una aureola de luz en la cabeza, lleva un rombo. Porque el rombo indica la presencia de Dios. Pero claro, es un Dios que va a encarnar. Es el alma divina que va a encarnar, porque el alma es divina. El alma es de Dios. Es un fuego, el alma es un fuego divino. Ni siquiera podemos decir que sea un alma. Es el fuego divino que encarna en un alma. O sea, el alma inmortal, nosotros diríamos que va a proyectar el fuego divino del cual cada uno de nosotros somos como un destello, pero que cada uno de ellos tiene su fuego divino. Es como si fuera el Dios superior, porque podemos llamarlo el Dios divino, lanza un rayo al barro del mundo. Ese rayo desciende y encarna en un niño. Le toca el corazón y después le toca la glándula pineal. Dice el cerebro, pero si os fijáis dónde está indicada la lucecita está en la glándula pineal de San Germán. Se ve claramente el niño formado, la glándula pineal y el corazón. Eso me recuerda a Pinocho de Walt Disney, que hay una escena genial, que casi nadie también se dio cuenta, porque aparece cuando Pinocho, aunque sea un muñeco de madera, tiene conciencia, que le pide la estrella de la mañana, la hada azul, no sé si lo recordáis, Venus, es el fuego mental de Venus, la luz de Venus, que le otorgue conciencia al muñeco de madera que había hecho, y se presenta la hada azul, y ¡pim!, con una varita mágica que termina en una estrella de 5 puntas, que es una casualidad, le toca. Bueno, si ves el vídeo, no te das cuenta, o el vídeo de la película, qué está pasando exactamente, pues sucede en un segundo todo.
Yo recuerdo que me pasé casi media hora parando las escenas. Quería saber exactamente qué pasaba y efectivamente. Le toca la glándula pineal, solamente que aquí es un proceso contrario al que dice el texto. Le toca la glándula pineal y después el corazón. Entonces, en Walt Disney aparece que brilla como un fuego cuando le toca la estrella de 5 puntas, la glándula pineal, y luego se produce un eco en el corazón y comienza a vivir en ese momento. Aquí invierte el orden. Pero es curioso porque, ¿qué es el yo superior? Nuestro yo superior es la ciencia de Dios, así como lo describe, porque ella dice, en los cuadrados y en los círculos está la esencia divina y en los números está realmente la naturaleza de lo divino. Una idea curiosa, ¿no? Entonces, en ese cuadrado, rombo en realidad, de 1000 ojos, porque está aplicando la conciencia, es la conciencia. La conciencia tiene 1000 ojos, la conciencia divina tiene 1000 ojos. La acumulación de vivencias de nuestro yo superior, si queremos en la reencarnación, sería todo aquello que aprendió a lo largo de cientos de millones de años, por Dios sabe qué. Todo eso está ahí. Entonces se genera una especie como de fuego líquido, así lo describe ella, que desciende, eso es una imagen como de un genio, la cabeza de un genio, como si fuera nuestro genio guardián, nuestro propio yo superior. O el alma que encarna, no encarna todo el cuadrado. El cuadrado sigue en su mundo, el yo superior sigue en su mundo, la ciencia de Dios en nosotros sigue en su mundo. Pero el alma, digamos, sería el resultado de ese fuego y la sustancia generada en la tierra, que es la del niño. Y lo que dice ella es, eso se produce en el momento en que el feto está completamente formado. Es inequívoco, lo dice clarísimamente, está completamente formado. Un feto está completamente formado cuando el sistema nervioso comienza a funcionar de forma consciente, o sea, cuando entra la conciencia, claro. Porque esa es la cuarta luna, o tercer mes, final del tercer mes, o principio del cuarto mes. Y ella dice, el alma o ese fuego divino entra cuando se produce el primer movimiento dentro de la madre. Es curiosísimo porque si la Iglesia siguiera esto, podría seguir con el libro de Hildegard, santa doctora de la Iglesia, decía que el alma desciende cuando el feto está completamente formado. Porque antes no está. O sea, cuando parece un animal, cuando tiene forma perfectamente humana, pero la forma perfectamente humana. Bueno, aquí viene la naturaleza de aquello que van a hacer, que es como si fueran quesos, se mezcla la leche, se coagula, y son leches de diferentes calidades, entonces la naturaleza de la persona que van a hacer y que va a recibir de forma más abierta o menos ese fuego divino, pues son leches más, o sea, quesos más dulces, más amargos, de mejor textura o de menor textura. Y aquí aparece todas estas estrellitas que da la idea de que ese fuego divino está en un mundo de arquetipos, vive en un mundo de arquetipos, es un arquetipo, o por lo menos depende de un arquetipo, es la proyección de un arquetipo en aquello que va a encarnar. En todo el mundo de las estrellas, en el mundo de los arquetipos. Bueno, aquí viene la escena de terror, que es, finalmente, pues, se abre el santuario, nada más empezar la conciencia del niño a desarrollarse, pues ya hay dos poderes que lo están tentando, una presencia divina angelical, una presencia infernal, y en medio de los trabajos y afanes de todo lo que hacen, comienza el alma se va perdiendo en sus desatenciones, cuando se deja llevar por la curiosidad en el más sentido de la palabra, y bueno, pues se va desviando, hasta que, claro, ya eso hace que el alma genere heridas. Bueno, como lo describe ella, es patético, realmente patético. Es terrible. Hablábamos de tremens en la clase, de tremens, de terror sagrado. El alma, cuando ya comienza a encarnar, comienza a herirse. La vida le hiere, le va hiriendo y no tiene medios para saber qué hacer. Entonces, a través de esas heridas, esa sangre del alma percibida por las fieras del mundo, que son poderes, pues ahí van.
pues eso, a morder, a herir, y finalmente se lo llevan a un lagar, usa mucho esa expresión del lagar, donde se hace vino, la imagen es muy dura, le prensan el alma, fijaros qué imagen, o sea, la vida manifestada en la ignorancia, el alma no tiene quien evite esto, porque el alma va entrando en un mundo de sensaciones, y en esas sensaciones, en cierto modo, pues entra el placer, lo que quiere, lo que no quiere, lo que desea, los instintos, Entonces, pues, después el alma es puesta en un lagar donde le exprimen la sangre divina. ¿Ven cómo sale el vino? Y queda exhausta. No puede morir porque es inmortal. Queda completamente exhausta. Y exhausta se la llevan, la esclavizan, las pasiones se esclavizan al alma. Se llevan al alma y el alma ya no es dueña de sí. Bueno, después se explica que el alma, sintiéndose así, va en una gruta, llega a una gruta, la gruta es su soledad interior, es el poder entrar en contacto otra vez consigo misma, clama al cielo, clama, y en ese clamor pues aparece la posibilidad de que el alma pueda redimirse, de poder haber entrado en la materia de lleno, pueda redimirse. Es una imagen muy interesante. Hay todo un proceso, esto es un párrafo nada más. Vamos a ver el siguiente. Sí. Ese proceso temporal, porque da la sensación que es un proceso, ¿es realmente un proceso temporal? En realidad el alma está fuera del tiempo, o sea, es lo que le sucede al alma. Okay. Y no es claro que sea a los 3 años, a los 4, a los 10. Okay. Digamos que el alma va entrando en contacto con la materia y como no hay una guía, porque realmente no hay, hasta que no hay despertar de conciencia, más o menos sí, la persona es educada, pero las educaciones que nosotros tenemos no son educaciones del alma, son educaciones para seguir un poco el ritmo de la vida, no para que el alma se mantenga impoluta. Es muy difícil que el alma entre en la materia y lleguemos a los 12, 13 años y el alma no esté arrasada. El alma ya está en su sepulcro, ¿no? Como decían los pitagóricos, soma, sema, cuerpo, tumba. O sea, el cuerpo para el alma es una tumba, porque perdió su capacidad, perdió su movilidad, su capacidad de ver, de hacer, de quedar completamente esclava de las pasiones. Entonces, en otro párrafo, ella habla de porque eso es cómo el alma entra en el tabernáculo del cuerpo. Ahora, cómo el alma sale del tabernáculo. Claro, ella dice que lo normal, a no ser que haya habido fuerzas especiales, etcétera, etcétera, lo normal es que el alma salga del tabernáculo, que es el cuerpo, salga herida, débil. La palabra es débil, porque esa herida, después de herida, se convierte en un espectro. Entonces sale débil, sale muy débil. Pero ha realizado obras, ha generado fuerzas, armónicas, inarmónicas, ha seguido compañeros luminosos, compañeros oscuros, como decimos en el Bhagavad Gita, los Kurus, los Pandavas. Entonces, cuando sale, pues digamos que están todas las fuerzas luminosas o todas las fuerzas oscuras para decirle, ven con nosotros, tú eres de los nuestros. Y bueno, pues allá ella, según su tendencia, pues seguirá un camino que hace que entre en una especie como de torbellino descendente, en cierto modo quemada, o que simplemente sobrevive y va atravesando las llamas. Una especie de purificación necesaria. Y la va superando, va pasando a través de ellas, sería lo que se llama un purgatorio, y habla claramente del purgatorio, y más introdujo el concepto de purgatorio, incluso le dio imágenes muy definidas. El alma se purgaría. Y luego esta idea es muy curiosa, porque, aunque ella no explica esto, porque ella combina las explicaciones con las imágenes, donde teóricamente está explicando una imagen, pero se va por los cerros de Úbeda, con perdón, aunque tiene su sentido, y la explicación, digamos, más interna la dice en una línea por aquí y una línea por allí. Pero, por ejemplo, aquí, tal y como nosotros estudiamos en las tradiciones orientales, que se habla de que el Devacán es el lugar donde retorna el alma después de haber sido purificada del contacto con la materia. Si es que el alma no llegó a ser solo corporal, perdió, digamos, su llama divina, y es casi como un elemento que simplemente se reabsorbe en la naturaleza. Ese sería el torbellino de ese oscuro. Esto es curioso porque es como vuelve a una especie como de paraíso de inocencia, sería esta imagen, cerca de lo divino, ahí está la mano de Dios bendiciendo, o en una fortaleza, como si fuera una ciudad celeste.
Es una idea muy curiosa porque, tal y como nos enseñaba el fundador del Nueva Acrópolis, decía que, hablando de estas tradiciones orientales, decía el alma puede llegar a una especie como de estado de felicidad, de pura... la felicidad pura, limitada, más pura, que haya tenido durante su existencia, ahora lo vive de forma repetida, continua. Eso es el bálsamo de medicina para el alma. O, si tiene conciencia, si creó vínculos de alma que podemos llamar compromisos, si creó realmente, formó parte de una especie como de ejército celeste en tierra, pues retorna a ese ejército celeste. Se convierte en una fuerza, o sea, no es un descanso simplemente, es una fuerza de hacer el bien en planos más sutiles. Esto es lo que yo interpreto. Vamos a ver algunas otras imágenes y luego leo algún texto muy bello. Venga, vamos a ver, les voy a explicar rápidamente. Esta misma, vamos. Esta es una de las visiones, tampoco la explica mucho, pero aparece claramente un alma que está en medio de estrellas, eso significa que está en un mundo, está en la tierra, porque está ahí, pero como en un mundo divino, y en ese azul celeste, ¿no?, del lapislázuli, ¿no?, que decían los egipcios, está frente a una presencia que debe ser quizás el yo superior, o más, incluso, llena de ojos, o sea, una conciencia pura, celeste, perfecta. Y lo curioso es que ella, y luego hay una serie de casas donde están las almas, en un mundo celestial, pero en diferentes planos de conciencia, pero es como decir que esa persona, por aquello que despertó en ella, es capaz de traspasar todos los planos de conciencia para enlazar directamente con Dios. Es un poco lo que en las tradiciones orientales se llama la tercera creación o emanación, no me acuerdo. O sea, que es cuando el ser humano en su conciencia está unida realmente a Dios. Pues que en vez de querer decir Dios, queremos decir la unidad trascendental de todo lo que existe, podemos decirlo, el gran poder divino. Y pasa a través de todos los estados de conciencia, donde quizás luego se establece en un plano mental, pero en sí misma su naturaleza de fuego es todo fuego. La une a Dios. ¿Otra? Son los coros angélicos, que son 1, 2, 3, 4, esto no queda muy claro, 5 quizás, 6, 7, 8, no, entonces este sería también. O son 7 o son 9, está muy confuso. Que ella dice que esos coros angélicos es la voz de Dios en el alma del mundo. Entonces es la pura armonía, porque todo es música, todo se reduce a música, o matemática diríamos ahora. Bueno, música matemática en movimiento. Entonces están todos en sus círculos. Esta imagen va a ser después muy usada, por ejemplo, por Dante en la Divina Comedia. Los coros angélicos en círculos en torno a la unidad al centro. En la descripción que ella hace, esas son las estrellas de Lucifer. Son las estrellas que desobedecieron a Dios. Le trataron a Lucifer, pobre Lucifer. Lucifer, el nombre de Lucifer es la estrella Venus. Lucifer era el nombre que en Roma le daban a la estrella Venus. Incluso los textos cristianos primeros, a Cristo se le llama Lucifer. Tú que eres Lucifer, la estrella de la mañana. Pero aquí ya no, aquí Lucifer es el malvado. Pero curiosamente no deja de estar el significado esotérico detrás. Porque ella dice toda una serie de estrellas, las estrellas son como poderes, almas divinas o mónadas, si quieren, estrellas divinas, inmortales, salieron del círculo divino y entraron en los diferentes elementos. El primer elemento puro era una especie de fuego divino o celestial, una especie de éter, pero luego entran en el agua. ¿Soy yo que hago eso? No. Entran en las corrientes de aire, ahí lo tengo alguien soplando, entran en los torbellinos de agua hasta que quedan petrificadas. O sea que en una clave son las legiones del mal que desobedecieron a Dios y no le miraron, no miraron, pues se apagaron como trocitos de carbón, hasta que se quedaron convertidos en carbón, que es lo que aparece aquí, pasando por los 4 elementos, o en una clave quizá más interna, sea el destino de las almas, de las mónadas que están obligadas a pasar en el
proceso de la evolución por los diferentes ciclos de aire, de agua, de tierra, hasta que quedan en la tierra quedan petrificadas. Van a tener que salir más adelante en otro proceso. Esta es la columna de la salvación, está casi al final, porque la tercera son 3 partes. Y aparecen 7 virtudes que van acompañando, digamos, por las cuales las almas, por el cual las virtudes, no las virtudes, los poderes angélicos suben y descienden. Y van construyendo el castillo. El castillo tiene dos partes. Una parte que es la parte que hacen los poderes divinos y otra que es la parte que hacen los poderes humanos. Porque toda obra real, como la obra del convento de Ruppersberg, ella dice un santuario, una iglesia, ella dice un santuario. El santuario tiene que estar confeccionado con nuestro sudor, con nuestra vida, con nuestra energía, si no, no tiene validez. La iglesia tiene que estar construida con nuestra energía, con nuestro esfuerzo, con nuestros sacrificios. Un sacrificio no es válido. Entonces hay una parte que está hecha por los hombres, de esa fortaleza, y otra parte que está hecha por poderes angélicos, que es la parte iluminada. Es esta. Y en concreto, en esa fortaleza, que representa la ciudad donde viven todas las almas humanas, hay una especie como de columna que permite ascender y también por la que descienden los influjos celestiales. Y es curioso porque, hace descripciones de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí aparece una que no es humana, ya que todas son humanas. Esta es la tercera, en su cuenta, pues están las virtudes y luego ángeles que las acompañan, que no es humana y la llama el terror de Dios. El terror de Dios era lo que los antiguos llamaban terror de Dios, Timor Dei. Era el sentido de presencia de lo sagrado, el sentido de presencia del misterio. Y que sin ese sentido de presencia no hay obra, no se puede realizar la obra. O sea, todo parte de ahí. Entonces aquí la pone como virtud, no la dibuja de forma humana para decir, no podemos dar de forma humana. El sentido del terror sagrado, o sea, del sentido de la presencia de lo sagrado en nos como virtud, hace todo una loa bellísima. Y aquí me llamó la atención el hecho de por qué está inclinada esa columna. Y me llamó más la atención el pensar que en realidad esto es la parte, sería la parte superior de un pentáculo estrellado. O sea, en realidad representa, tal como yo lo veo, si hacen un equivalente, ¿bien? Ven así. Ese triángulo sería, ahora hacen otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Porque el eje es la Santísima Trinidad, que la representan como una columna que tiene 3 aristas, tiene una parte homogénea, que no se ve, la que está detrás, y tiene 3 aristas que son como espadas, cortan todo lo que existe para dejar solo lo que es puro, limpio. Es divino puro, la presencia de la Santísima Trinidad. Padre, Dios, Padre y Espíritu Santo. Dios, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto lo hace por el triángulo del pentagrama, del pentáculo, o sea, del pentágono estrellado, que representa la mente divina. El hombre solo puede ascender desde la mente divina. Eso lo explica muy bien Hildegard. Dice, Dios puso en el ser humano la llama de la razón. Y todo lo que haga es asociado a qué decide con el poder de su razón. O sea, es el reino de la razón. Toda elevación o todo descenso tiene que ver con su razón. ¿Qué hace con su razón? ¿Pasamos? Aquí se viene la columna de la Trinidad, que se ve que está cortando. Bueno, ya explica, corta las creencias de los paganos antiguos. A mí eso me sulfura, claro. Porque, en fin, los paganos antiguos tenían vías hacia Dios muy desarrolladas y sin tantos aspavientos como esto, con perdón. Corta la soberbia del pueblo judío, que son alitas, es una idea muy graciosa del pueblo judío. Esa sería toda la soberbia de la cultura
religiosa que tenían los hebreos, pero que no tenían vivencia real, y por eso son como alitas, son alitas. Y luego estos son restos de floresta y ramas desgajadas y pequeñas, que serían las acciones o las creencias de los cristianos, pero que no se convirtieron después en obras. Entonces lo que hace es como si fuera un parte-viento, la columna, el viento llega, todo llega a esa columna divina y se va rompiendo, se va rompiendo. ¿Siguiente? Este es el fin del mundo, tal como ya lo describe en el Esquivias. Está lo divino, Cristo en este caso, que une porque es ser humano, o sea, fue Dios convertido en ser humano, une la fortaleza de la luz con la fortaleza del sacrificio realizado por los hombres. Mantiene el entrelazamiento, el trabazón. Y aquí parece una profecía, porque aparece como profetisa también, de diversos poderes y la sucesión que hay, que luego lo vamos a ver porque es muy interesante. Y está la Iglesia, que es presentada como una emanación de Cristo, pero que tiene partes puras y partes impuras. Partes de oro, y luego partes con escamas, dice, y después partes con sangre, porque esa sangre y esa suciedad es debido a un poder oscuro que se introdujo en ella, que es, bueno, que parece como fuera Satán, que con una cabeza, la describe con orejas de burro, ojos inyectados en sangre, pero que en el momento ya del fin del mundo sale de ella, vuela, y todo el barro que se va generando del mundo se va pegando a esa cabeza demoníaca, y cuando va a negar el mundo en barro, pues surge un relámpago divino y cae. Después de caer eso viene la catástrofe, el cataclismo. Pasa. Ese es el cataclismo. Es muy interesante porque el cataclismo es debido, dice ella, es el fin, claro, esto es alegórico, es el fin de qué? El fin de una humanidad, en el sentido teosófico de la palabra, o el fin de un continente, o el fin de... Bueno, hay cataclismo y mortandad, eso es inevitable. Entonces es muy curioso porque dice que quien produce, quien produce el fin son los vientos. Una idea curiosa, porque en la doctrina secreta se enseña que cuando hay cataclismos geológicos importantes, producen variaciones en la Tierra, del eje que se inclina, elementos que varían la constitución de la Tierra, y eso produce como un mare magnum de vientos, de flujos de agua, de corrientes, de inundaciones, de cataclismos. Entonces lo que está aquí diseñado, están los vientos soplando, y esos vientos, que también representan los poderes del karma desatados cuando es la hora, porque los vientos representaban eso, entre otras cosas, las 4 direcciones del espacio, lo más importante, luego había otros 4, haciendo la rosa de los vientos, llamada así precisamente, todo lo que es tierra, agua y aire, incluso el mismo fuego, entra todo en convulsión. Bueno, ahí viene la doctrina cristiana de que todos los huesos, que todos los huesos de todas las personas volverán a asumir forma y cuerpo, aunque se vaya comiendo luego no sé quién y estén en donde sea. Dice, no preguntes eso porque es un misterio, a mí eso me revuelve el ánimo, claro. Yo soy filósofo, yo soy religioso, soy filósofo. Esta cosa me revuelve el ánimo completamente. Pero entiendo que una religión es necesaria, y además que tiene su simbolismo, aunque no sepamos cuál es el simbolismo. Es la doctrina del iliasmo, la doctrina de los 1000 años, del fin de los 1000 años, que curiosamente al principio en la Iglesia fue prohibida. Incluso en el Apocalipsis está esa doctrina. Esa doctrina fue atribuida a un gnóstico, a un filósofo gnóstico, que era el discípulo predilecto de Simón el Mago. La doctrina de los 1000 años, del reinado del fin de los 1000 años, y que Cristo aparecerá y será el juicio, etcétera, etcétera. Tal y como se describe en el Apocalipsis. Hasta el punto de que en el siglo III después de Cristo, a principios, se decía, muchos eclesiásticos no querían aceptar el Apocalipsis, llamado San Juan, pues decían que no era de San Juan, que era de Cerigno, que era Cerigno quien había introducido la idea de los 1000 años, etcétera, etcétera. ¿Y quién es ese Cerigno? Bueno, eso es un misterio.
porque era el discípulo predilecto de Simón el Mago, y bueno, ese tema no voy a entrar. Vamos a dejarlo en él. Pero investiguen. Cerimno. Ahora no le conoce nadie, pero en fin, en su época San Juan se encontró con él, estaba en una iglesia, estaba tomándose unos baños, él y su discípulo Cerimno, y llegó San Juan con sus discípulos y dice, no entremos, en realidad otra persona, pero era Cerimno, que hicieron una transposición a traducir los textos. No entremos en este lugar de este filósofo gnóstico, porque es tan impuro que esto se puede derruir en cualquier momento y no. Y bien, lo que dicen ciertas doctrinas místicas, ya lo voy a decir, no puedo decirlo. Lo que dice la doctrina secreta es que este Cerimno o insinúa, pues ya no lo dice, pero da la pista para llegar a ella. Dice, aquel Cerimno es aquel que introdujo la doctrina de los 1000 años. Cerimno fue un personaje sapientísimo, de una escuela mística, Y ella dice, según las doctrinas arcaicas, fue la reencarnación de Cristo. O sea, que Cristo, como Dios, la llama divina, subió a los cielos, pero que como persona continuó, como se dice en la doctrina oriental, la misma Macares, continuó laborando con la humanidad, en este caso incluso asumiendo un cuerpo físico, y que se encontró con San Juan, que era su discípulo querido, jovencito cuando lo era, y dice, y San Juan lo miró, como no lo miró en los ojos, nunca se encontró con él cara a cara, no pudo reconocerlo, y fue su gran enemigo, su idea curiosa, que está en la doctrina secreta. Bueno, pues aquí aparecen los vientos destruyéndolo todo. ¿Siguiente? Bueno, espera, y la lección, un poco para atrás. La elección, ¿no? Pues ya después del fin de los tiempos, hay almas, pues las almas serán juzgadas, eso está en contradicción con la salida del tabernáculo, esa es la contradicción que decía, que aquí hay que esperar 1000 años hasta que las almas sean juzgadas y mientras tanto están durmiendo en la tierra, según el cristianismo oficial, por lo menos el católico. Aquí llega la hora, hace sonar el cuerno, aquí está la lista de los que tienen el signo de Dios en sus frentes y los que no lo tienen. Y los que no lo tienen y que fueron compañeros de todo tipo de poderes infernales ni siquiera quieren asistir al juicio, lo asisten desde fuera. Bueno, pues ahí entrarán y serán recibidos por la aureola de Cristo. Esa imagen es curiosísima porque la descripción que da Hildegard es extremadamente difícil en el sentido que mezcla ideas, habla de una, habla de otra, lo explica de una manera X, luego lo cambia, o parece que lo cambia por lo menos, pero lo que sí dice claramente es que esto es la Santísima Trinidad, que lo describe, porque Cristo estaba como palabra, es el Logos, ¿no? Palabra de Dios incluso antes de que encarnara en forma corporal. Está ahí en su luz azul. Y esa luz amarilla y roja, la roja es la sangre de Dios, es el Espíritu Santo, es el amor de Dios. Y está como una especie de sol interior, así como describe ella, generalmente la Santa Trinidad, sería nosotros lo llamaríamos el tricolor platónico. Es curioso, pues en las doctrinas secretas se dice que realmente el color interno del sol es azul. Eso los egipcios lo representaban muchas veces. Y aquí aparecen los 7 días de la creación. En el primer día, creo, fue bueno, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, luego creó las luminarias, luego los animales, luego los peces y las aves, yo no me acuerdo de más, y bueno, son los 7 días y luego descansó. Y en cierto modo, aquí aparece Adán, esto es la versión que ella explica, y luego da indicaciones que se puede leer de otra manera, que está respirando el perfume divino, porque esta es una flor blanca, como de 3, como si fuera en flor lo que es la Santísima Trinidad en el cielo, y absorbe la emanación, pero no tiene olfato, no tiene tacto, no tiene... es tonto, ¿no? Un Adán que no se desabre todavía. Entonces, bueno, pues ahí el pobre es castigado a entrar en la corriente de la vida y del pecado, de la materia, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que en un momento determinado aparece la palabra de Dios como una aurora, una idea muy interesante, porque aparece como repetida esta imagen, ¿la ven? Pero por la mitad. Como si aquí fuera un sol con todo su poder y aquí fuese como una aurora, es la luz que se está insinuando.
Esa es una línea que está indicando que es Venus, porque Venus es la aurora, es la estrella de la aurora, es aquella que anuncia a Dios, es aquella que da al ser humano una mente para entender lo divino. Curiosamente, de esa aurora, o sea, si lo leemos de forma un poco más secreta, es Venus, de esa aurora surge una llama sagrada que va a ser la que va a redimir la inocencia del hombre, que después se va a convertir en dolor, en experiencia, pero que esa llama sagrada, si lo hablamos en la simbología griega, diríamos ese Prometeo, o ese Prometeo Lucifer, cuando entra en la corriente de la vida le sangra, le destruye, tiene que sacrificarse para que precisamente pueda ser redimida toda la humanidad. Es una idea muy curiosa. Aquí es Cristo como la palabra de Dios, pero es la palabra, la capacidad de la idea de pensarse, asociada con la mente. Y bueno, una lectura un poco más esotérica, estamos viendo claramente, porque esto se leería así, en este orden. Estamos leyendo claramente, aquellos que estudian en Nueva Acrópolis verán claramente este esquema, que es casi idéntico al de globos rodos y ladrones. Sabemos las chispas divinas, las mónadas, esas estrellas interiores más grandes, más pequeñas, pero estrellas del alma que van entrando en los ciclos, en los días, que son los ciclos de la existencia, para vestirse con pieles de carne cuando es necesario, o para poder hacer su recorrido evolutivo. Bueno, aquí aparece ella con Bolmar. Ella está recibiendo la llave divina de inspiración, escribe en cera, y luego Bolmar aparece transcribiendo. Bueno, ya para terminar, voy a leer un texto que es el hombre en su tabernáculo, y es el lamento del alma que entra en el tabernáculo. Es bellísimo, el texto es bellísimo. O sea, el momento en que el alma entra en el cuerpo y, según esa perspectiva, pues, o por lo menos cuando ya entra, cuando nace, porque quizás cuando está en el amnios materno, pues está ahí en su especie como de sueño paraíso, pero ya quizás cuando nace, no sabemos cuándo que es, no sabemos cronológicamente cuándo es esto, pero es cuando entra en la materia. Dice: yo peregrina, ¿dónde estoy? En las sombras de la muerte. ¿Por qué camino voy? Por el camino del error. ¿Qué consuelo será el mío? El del peregrino será. Yo debí tener un tabernáculo adornado con 5 piedras cuadradas, luminosas más que el sol y las estrellas. Muchos poetas dicen: ¿dónde quedaron mis joyas que cuando nací las perdí? ¿Dónde quedaron mi corona? ¿Dónde quedó eso, mi poder celestial? Porque ni el sol de occidente ni las estrellas ponientes podrían brillar en este tabernáculo, está dentro de la carne, pues allí había de relumbrar la gloria de los ángeles. El topacio debía ser su fundamento, y todas las gemas su estructura, sus escalinatas de cristal y su atrio cubierto de oro. Son virtudes, ¿no? Son piedras que representan virtudes. Yo debí ser la consorte de los ángeles, eso dice el alma prisionera, porque soy el aliento de vida que Dios insufló al polvo de la tierra. Yo debería por eso conocer y sentir al Señor, pero ay, cuando mi tabernáculo comprendió que con sus propios ojos podía mirar todos los caminos, los ojos del tabernáculo, o sea, los ojos del cuerpo, no son los ojos del alma, son ojos diferentes. Porque cuando el tabernáculo, o sea, el cuerpo, comprendió que con sus propios ojos podía mirar todos los caminos, se orientó hacia el aquilón. Aquilón es el viento del sur y representa la entrada de la materia, de las pasiones. Y es curioso porque Blavatsky decía lo mismo. Decía, el viento del sur representa el despertador de pasiones del ser humano. Ay de mí, allí fui capturada y despojada de mis ojos, los ojos del alma, y del gozo de la ciencia, y mi túnica toda desgarrada. Y así, expulsada de mi heredad, fui conducida a un lugar extraño, privado de toda belleza y esplendor, donde fui sometida a la peor esclavitud. Quienes me habían capturado me golpearon con sus puños y hube de comer con los cerdos. Y enviándome a un páramo, me dieron de alimento una hierba muy amarga untadas con miel. Luego, colocándome en un lagar, que es el lugar donde hacían vino, ¿no? Gran quebranto me infligieron. No lo dice, pero vamos, le convirtieron el tuétano del alma en la sangre del alma, se la llevaron.
Después me arrancaron mis vestidos, los del alma, y tras hacerme muchas heridas, me soltaron como ciervo ante una jauría. Rabiosos y venenosos reptiles, serpientes, escorpiones, víboras y otros semejantes me persiguieron hasta apresarme. Me clavaron sus colmillos y aguijones hasta empaparme toda con sus venenos, con tal furia que adolecí. Y entonces, riéndose, me preguntaron: ¿dónde está ahora tu honra? La honra es ser hija de Dios, esa es su honra. Ay, yo me estremecí toda, y con un gran gemido de dolor me dije en mi corazón silenciosamente: oh, ¿dónde estoy? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué consuelo encontrar en este cautiverio? ¿Cómo romper esta cadena? ¿Qué ojos podrán contemplar mis heridas? ¿Qué nariz será capaz de soportar su espantoso hedor? ¿Qué manos la untarán con aceite? ¡Ay! ¿Quién dará misericordia a mi quebranto? Escuche el cielo mi lamento y tiemble la tierra por mi pesar. Bueno, sigue. Es una idea muy bella de cómo el alma entra en la prisión. Y bueno, como ella dice, están luego los caminos del Señor, que ella describe con mucho detalle. Y yo me atrevo a decir, y están los caminos de la filosofía, que son la música del alma, que permite que el alma despierte y encuentre de nuevo su raíz espiritual. Muchas gracias.